Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este espacio de vitaminas camilianas. Pues continuaremos el día de hoy con el tema Camilo Reformador. Vimos la vez pasada pues un tema muy lindo, yo creo que nos confrontó ante la liturgia y lo vamos a retomar un poquito. Pero en el tema de hoy, Camilo Reformador, ¿cuál será el objetivo? Conocer la reforma que realizó. Y reformador, porque reformó la asistencia de la salud. Y en todos los ámbitos, vean, tanto en el concepto del enfermo, en el concepto de persona, reformó cómo se asistía a los enfermos, reformó tantas cosas que las iremos conociendo de una manera muy linda. ¿Cómo lo haremos el día de hoy? Les quiero poner un audio en dos partes. Un audio que ya conocemos de las vitaminas camilianas y en dos partes porque quiero en una parte detenerme y retomar esos puntos esenciales para que podamos hacerlos nuestros, reflexionar en ellos, podernos dar cuenta de esta reforma tan impactante que hizo Camilo hace, fíjense, más de 400 años y tan importante para nuestros días también, el día de hoy, en estos tiempos en los que necesitamos reformar pues mucho del trato, de la asistencia en la salud. Camilo se adelantó a su tiempo, fue precursor de los cuidados paliativos, también precursor de la enfermería, que no existía esta profesión en ese tiempo como la tenemos hoy en día, y cómo hace tanto tiempo tiene tanta relevancia y tanta importancia en los días de hoy. Bueno, ha sido un caminar que nos ha mostrado los gestos, las formas, todo lo que hizo San Camilo, movido por el amor que él sentía de Dios y cómo esa respuesta que dio a través de actitudes y a través de gestos para poder llevar esta bondad, esta generosidad y esta ternura al ámbito de la salud, al enfermo. Bueno, pues veremos ese tema y vamos a retomar un poco el tema anterior. En el tema anterior vimos el hábito de ceremonia y la liturgia de la caridad. Y el objetivo vimos que fue ver que el servicio al enfermo era lugar de encuentro y celebración de la liturgia de la misericordia. Así lo percibió, así lo vivió, lo experimentó San Camilo. Esa liturgia de la caridad en el servicio al enfermo. Y vimos varios aspectos. Vimos que el padre Cicatelli lo muestra en su biografía y a él le llama la atención y lo describe de esa manera tan linda que dice que Camilo pues se inclinó en los encuentros que tuvo con el Papa y se inclinó a sus pies, pero llevaba su hábito de trabajo y llevaba todos esos implementos que utilizaba para atender a los enfermos. Se sintió después que lo leyó un poco apenado y dijo, ay, ¿yo qué ando poniendo todo esto? Y después le modificó un poquito, pero el padre Prosato nos habla de este capítulo que yo les compartí la vez pasada y nos dice, pues a Camilo no lo avergonzaba traer todos sus implementos en este hábito y su liturgia era el servicio al enfermo. Así como era sacerdote, celebraba la liturgia de la acción de gracias de la Eucaristía en el templo, pero también celebraba la liturgia de la caridad en el encuentro con el enfermo. Para él era un encuentro con el Señor,
un encuentro con el enfermo, en todos estos gestos de ternura, de cuidado, de delicadeza, es que Él llevó a cabo esta liturgia de la caridad, esta liturgia de la misericordia, de la bondad. Y realmente esta unión que Él tenía con nuestro Señor lo llevó a dar ese paso, ese poder contactar. Este gran amor de Dios hizo que Él pudiera plasmarlo en el prójimo y estar en el cuidado del prójimo. Vean este paso que Camilo da. Si recordamos cómo antes de su conversión, cuáles eran sus actitudes, en el momento de su conversión, él quiere dar una respuesta a Dios a través de ser fraile y de cumplir penitencia, y se quería hacer fraile capuchino, y cómo después de esto se da cuenta que ahí no era su lugar. Es llevado a los enfermos a través de esta llaga que él tenía, pues tuvo que ir al hospital, y ahí es que experimentó en carne propia el trato que tenían los enfermos y cómo este paso todavía de querer ser fraile capuchino y dedicarse, pues en el contexto que él entendía de dar esa respuesta a Dios, lo lleva más allá el Señor, lo lleva a este ir al cuidado y a la preocupación y a la atención del enfermo, de los demás. No tanto pensando en él mismo, lo saca de este narcisismo y él llega a esa parte donde esa respuesta que le da a Dios se la da a través del encuentro y del cuidado en el enfermo. Esto es lo que hemos ido recorriendo y fue tan bello, pues leer, a mí me pareció muy bello saber que este gran amor de Camilo, este amor que él experimentó, lo lleva a ir más allá, al cuidado de los demás, cumpliendo totalmente este mandamiento que nos da Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues esto es lo que vimos en la vez pasada, que fue la liturgia de la caridad. El día de hoy veremos cómo hizo una revolución todo esto en Camilo y cómo lo llevó a reformar las condiciones que había en ese momento. Vemos que en la última de las imágenes que les mostré la ocasión anterior, pues él celebraba esta liturgia lavando los pies. Recordemos que para él había dos pilares en las Sagradas Escrituras que guiaron su vida: Mateo 25 y Lucas 10. Mateo 25 es este pasaje donde nos dice: cuando estuve enfermo me visitaste, y él lo tomó, lo hizo suyo y se dio cuenta de este encuentro que tenía con Dios en el enfermo. ¿Cómo lo hacía? Lavando los pies. Gestos tan sencillos de servicio que tanto amor expresaban. También el pasaje de Lucas 10, que es el buen samaritano. Pues sí, también lo hizo suyo Camilo. Y son estos pilares de la espiritualidad camiliana. El buen samaritano, cuidando con una delicadeza y ternura, pues que era inspirada por ese gran amor de Dios. Entonces, pues vemos que a partir de todo esto que él vivió, experimentó en su vida, es que fue haciendo todos estos cambios y lo lleva a ser reformador. ¿Y qué reformas, fíjense, qué reformas hizo aquí? Pues vamos a escuchar en el audio qué situación prevalecía en ese tiempo, cuál era el concepto que se tenía de enfermo, cuál es el concepto que se tenía de la persona. Ya lo vimos un poco en esa cultura del Renacimiento, esa cultura humanista
qué se pensaba, qué se creía, cuáles eran los valores en ese tiempo. Lo vamos a escuchar ahorita en el audio. Y vamos a ver de que esa situación que prevalecía, él se sintió confrontado. Y entonces, y lo experimentó, como decía, en carne propia y dijo, ¿qué puedo hacer para hacer cambios que son tan necesarios para llevar un cuidado más integral al enfermo? Y hizo una revolución de la asistencia al enfermo. Vamos a escuchar esta parte. Camilo, reformador. A continuación, damos paso al padre Martignoni, quien analiza para nosotros la figura de Camilo como reformador. San Camilo se sintió inspirado para realizar una reforma que lo comprometió personalmente y contagió favorablemente la sociedad de su tiempo. Por lo tanto, lo podemos definir un reformador de la asistencia hospitalaria en todo sentido, capaz de indicar a los hombres de hoy los principios básicos y las líneas de acción para realizar en nuestra sociedad una reforma hospitalaria y asistencial que responda a las fundamentales exigencias del Evangelio. ¿Cómo San Camilo realizó su reforma? Su servicio ha sido muy diverso y ha tenido, según las circunstancias concretas, objetivos distintos que él supo perseguir con sabiduría y voluntad tenaz. Podemos considerarlo bajo 4 distintos aspectos. El primer aspecto, reforma del concepto de enfermo. Durante la época de San Camilo, en Roma y en otras partes del mundo, el hospital era el último refugio de gente pobre y desesperada. En efecto, mientras las personas acomodadas gozaban de la asistencia de médicos particulares en sus propios hogares, al hospital acudían pobres de todo género, desamparados, vagabundos, hombres hambrientos y esqueléticos, cualquier cantidad de contagiosos rechazados por la sociedad. Además, cuando toda esta gente no podía o no quería ingresar al hospital, se detenía en sus pobres chocitas, o si tampoco esas tenía, se refugiaban en las grutas de Roma, es decir, en las bóvedas de las ruinas de los monumentos antiguos, el Coliseo, los baños termales de Carcalla, o bajo los arcos del acueducto de la campiña romana. La sociedad del Renacimiento los ignoraba o los consideraba últimos y los marginaba. San Camilo los buscaba, los atendía, los hacía primeros en todo sentido. La cultura humanista, lo sabemos, ensalza al hombre como ser supremo y centro del universo. Pero, ¿cuál hombre? El hombre idealizado, el hombre excepcional, el individuo genial, el artista creador, el príncipe astuto, el macho conquistador, el guerrero invicto, el descubridor de nuevos mundos. El pobre, sin prestigio ni poder, y además enfermo o débil, no encontraba en esta sociedad y cultura ninguna atención. San Camilo descubre este hombre, descubre que este es un hombre. Quería consagrarse a Dios en la oración y en la penitencia. Y Dios lo pone frente al enfermo y al pobre. Quería servir a Dios en un convento, según la costumbre de los monjes. Y Dios lo lleva al hospital para servir a estos pobres y necesitados. Servir a los pobres y enfermos
hijos de Dios y hermanos míos. Como cada convertido, antes que nada, ve en ellos los hijos de Dios. Sin embargo, a menudo los llama hermanos míos, con una conmoción humana y una empatía tan honda que supera todas las teorías sobre el concepto de hombre que nosotros los modernos muchas veces utilizamos. Para Camilo, el enfermo es verdaderamente un hombre concreto, un hombre desdichado, pobre de bienes materiales, pero más que nada, pobre del bien de la salud. Antes ve, toca a este hombre y después diserta sobre sus derechos. Los derechos del enfermo, para él, no son principios abstractos, impresos en las constituciones o en las leyes, sino necesidades concretas que exigen respuestas concretas de los que los rodean. De la misma manera, el concepto de persona para Camilo no es una abstracción filosófica, sino algo encarnado y sufrido. El enfermo, va reiterando sin cansarse, es la persona misma de Cristo y es pupila y corazón de Dios. Es mi Señor y amo. También al que no cree, al que no insulta, al que reniega, Camilo sigue diciéndole: tú puedes mandarme lo que quieras. La visión cristiana del hombre no oscurece, sino enriquece la integral percepción humana del enfermo como hombre, de la persona humana que también, en su pobreza y enfermedad, conserva su dignidad única e intangible. Al servicio de este hombre, Camilo consagra su vida. El segundo aspecto, reforma del servicio al enfermo. Por supuesto, Camilo se consagra a todo el hombre, al hombre integral, no solo a su enfermedad. Por y desde su experiencia personal, ha intuido que el enfermo ingresa al hospital con todo lo que él es en sí mismo, sin dejar afuera nada de su persona ni de su personalidad. Lleva consigo su ropa, sucia y pobre, pero también su espíritu, libre e inmortal. Esa es una intuición de gran trascendencia en su tiempo, en el que regía la clásica división de las necesidades del cuerpo y del espíritu, y por ende la exigencia de curar a la vez las unas y las otras. Todo eso llevó a Camilo, tras unos años dedicados a la asistencia corporal, a pedir el sacerdocio. Fue ordenado después de recibir a los 32 años clases de latín, junto con los muchachitos que se burlaban de él con decirle: tarde viniste, tarde llegaste. Aquel día se fue sirviendo a los enfermos, juntando la asistencia corporal con el ministerio sacerdotal en una actitud de total entrega. Por eso fundó la orden religiosa de los ministros de los enfermos con 2 alas, tal como solía decir, sacerdotes y hermanos legos, con igual dignidad, pero brindando servicios distintos y complementarios que encuentran su unidad justo en la unidad del ser humano enfermo. Hoy, por fin, esta realidad ha sido, al menos en teoría, reconocida por la medicina psicosomática moderna. Lo que más nos conviene aquí enfatizar es la totalidad del servicio que Camilo quiso realizar para el ser humano enfermo ya en el mismo ámbito de la asistencia corporal, dando reglas concretas para responder
a todas las necesidades personales, que no se limitan a las prestaciones clínicas esenciales, sino también alcanzan todas las exigencias que el personal de aquel tiempo, y de repente también el de nuestro tiempo, tiende a menudo a descuidar. Cuando Camilo, por ejemplo, recomienda cuidar la limpieza de la boca y de los dientes, cuando enseña a tender la cama, cuando escribe a las autoridades de un hospital para que se entreguen ropas adecuadas a los enfermos para que puedan defenderse del frío, cuando los insta para que se preocupen de la higiene del medio ambiente. Es cierto que Camilo piensa en brindar al enfermo un hogar acogedor y una asistencia digna y familiar que le alivie los sufrimientos y le evite que se sienta un objeto mal logrado y echado a perder. El hospital debe ser el hogar de la hospitalidad, en todo sentido, humano y cristiano. ¿Cuáles eran las condiciones de vida y del medio ambiente que regían en el hospital en aquel tiempo? ¿Cómo se desarrollaba el servicio allí prestado? Camilo lo había sufrido en su mismo pellejo al internarse en el hospital de Santiago de los Incurables para curar una llaga en el empeine del pie que lo aquejaba desde unos años y que le había prohibido tomar el hábito franciscano. Aquella llaga que no quería sanarse lo clavaba al hospital. Dio una mirada alrededor y enseguida decidió meterse de voluntario al servicio de sus hermanos. Yacía allí gente de toda clase y él escogió a los más desdichados y abandonados, los afectados por el tifus, la sífilis, la peste. Por su diligencia y entrega, mereció el aprecio de las autoridades que lo designaron director gerente, es decir, jefe de administración y del personal conjuntamente. Desde este cargo pudo darse cuenta de cómo estaban marchando las cosas. Médicos sin preparación técnico-profesional, más interesados en experimentar que en curar. Empleados y enfermeros contratados entre perezosos sin trabajo. Presos comunes y malhechores castigados, que sobresalían por su negligencia y codicia, hasta amarrar a la cama a los enfermos más agitados y llevar a la morgue a los moribundos aún en vida. Higiene y aseo casi desconocidos y ausentes, de tal manera que pulgas, chinches, piojos y hasta gusanos se adueñaban de los cuerpos de los pacientes, enfermos maltratados e insultados o abandonados como perros. Había que rehacerlo todo. Pues miren, acabamos de escuchar este relato de las condiciones que prevalecían y toda esta reflexión surge de una reflexión del padre Martinioni que analiza la figura de Camilo Reformador. Y toda esta situación que prevalecía, la cultura del humanismo, del Renacimiento, cómo veía al enfermo, cómo veía a la persona. Y toda esta descripción que nos hace de que sí, el tiempo de la cultura humanista le daba un gran lugar al hombre, pero ¿a qué hombre? Al hombre con prestigio, con poder, nos dice. El hombre débil y debilitado además por la enfermedad no tenía lugar en esa sociedad. Y podemos cuestionarnos, ¿y cómo es la visión del hombre en estos momentos a partir de esto que escuchamos?
Podríamos preguntarnos también. También el concepto de enfermo. Nos dice que se daba pues un trato indiferente de rechazo al enfermo. El enfermo que no tenía recursos, pues no tenía manera de ser atendido en su casa como era en aquel tiempo, que las personas que tenían los recursos económicos podían ser atendidos por médicos en su casa. Las personas que asistían al hospital eran las personas que no tenían manera de ser atendidos en su casa por un médico particular. Fíjense qué situación prevalecía y qué podemos reflexionar hoy en día de esta situación. Nos habla también de las diferencias que había, bueno, de las situaciones que prevalecían en ese momento. ¿Qué carencias? Pues la falta de higiene, la falta de preparación para atender a los enfermos, con un interés personal a veces más de experimentar que de atender, de dar alivio al enfermo. Se centraban más a veces en la enfermedad o en sus intereses personales que en el alivio o la atención al enfermo de manera integral. Cómo Camilo cambió esta manera. Y vemos estos puntos, cómo fue en 4 aspectos en los que él hizo esta reforma. El primer aspecto, que es el que acabamos de escuchar, es la reforma del concepto de enfermo. La reforma del servicio al enfermo, el segundo. La reforma del personal que lo atendía. Y la reforma fuera del hospital. Y aquí entraba también el voluntariado. Cómo despertó el interés de personas para que pudieran tener ese agrado de poder servir a los demás. Y bueno, estos 4 aspectos, y el primero que vimos, reforma del concepto de enfermo, cómo él sí vio esta visión de el concepto de hombre integral, no solamente el aspecto de enfermedad, sino verlo en todas sus dimensiones a la persona. Y él, tomando así el concepto del enfermo y de persona, iba en búsqueda de estas personas que más lo necesitaban, y la pobreza que tenían era la carencia de la salud. Entonces él iba a esos lugares que eran personas que a veces pues se iban, a lo mejor si no tenían una chocita pobre, pues se iban a lugares de monumentos antiguos, el Coliseo, dice, romano, o iban ahí abajo del acueducto, o en lugares. Él iba en busca de ellos, porque él quería atender a esa persona que era digna, que no por su enfermedad perdía su dignidad. Y vemos estos puntos. La sociedad que ignoraba a estos últimos, y Camilo que los buscaba, los atendía y los hacía primeros. Y esta sociedad que los rechazaba, y él en su visión cristiana los veía hijos queridos de Dios y los veía como hermanos. Y cómo para Camilo los derechos del enfermo no eran algo abstracto, sino que eran necesidades concretas que necesitaban respuesta. Y bueno, vemos estos 2 frases de Camilo que son pupila y corazón de Dios los enfermos. Y son señores y amos. Lo veíamos en la ocasión anterior, que decía, tú puedes mandarme, yo estoy aquí para servirte. Y bueno, esta reforma del concepto de enfermo dice esta frase que me parece tan importante: la visión del hombre enriquece la integral percepción humana del enfermo como hombre, de la persona humana, que también en su pobreza y enfermedad conserva su dignidad única e intangible. Conserva su dignidad.
a este hombre se dedica a servir Dios. Y la reforma del servicio al enfermo, escuchábamos estas actitudes, se dedicaba de día o de noche. ¿A qué? A servicios tanto como tan necesarios, como cambiarles las camisas humedecidas por toda esta fiebre que tal vez tuvieron y estaban húmedas de este sudor, que los hacía perder les ayudaba a perder la temperatura, sabemos, pero bueno, imagínense la incomodidad. Él hacía todos estos servicios y lo fue elaborando, y conforme lo fue viviendo, lo fue enseñando y haciendo reglas para que pudieran tenerlo en el conocimiento los demás. Y dictó reglas para dar un servicio integral y brindar un hogar acogedor, que es lo que debe ser el hospital. De verdad, tener hospitalidad para las personas. Bastantes reformas fue haciendo Camilo. Y vemos qué tan importantes son y cómo se adelantó a nuestro tiempo, que podemos ver que en la ley federal en México entró apenas a ser parte de la ley en materia de cuidados paliativos en el 2009, vean, 2009. San Camilo hace 400 años había iniciado esta reforma. Entonces podemos ver la necesidad que tenemos de seguir estas líneas que nos hacen más humanos. Continuemos con el audio y vamos a ver estos siguientes aspectos. Vimos reforma del concepto de enfermo y vimos reforma del servicio al enfermo. Continuemos. Se burlaron de él como de quien quería lo imposible. La tarea era tan difícil que hasta un santo habría podido desanimarse. Camilo no. Pero tampoco los santos pueden hacerlo todo. Necesitan la ayuda de otros, además de la gracia del otro. Camilo se fue en búsqueda de esos otros y los llamó a compartir el mismo espíritu de entrega y de servicio desinteresado. El tercer aspecto, reforma del personal. Tuvo la suerte de encontrar entre los enfermeros a unos hombres honestos y piadosos tal como lo deseaba, y además voluntarios que iban al hospital para dar de comer a los enfermos según el horario. Camilo los invitó. Comenzó desde entonces a realizar la inspiración que había sentido en las vísperas de la fiesta de la Asunción en 1582. Reunir a unos hombres buenos y generosos que se dedicaran a los enfermos no por sueldo, sino por amor de Dios. Actuando en primera persona, dio a comprender a los demás lo que debía ser cambiado. Dictó clases prácticas de asistencia y luego las resumió en unas reglas por escrito, aunque no era un hombre inclinado a las letras y a los estudios. Tenemos todavía este precioso documento de reforma hospitalaria, reglas y modos concretos para servir a los enfermos en los hospitales. Son 25 breves artículos prácticos, un código deontológico profesional de 1584, reglas muy sencillas, sin otro fin que el de servir a los enfermos con toda caridad en cuanto al alma como al cuerpo, porque deseamos, con la gracia de Dios, servir a todos los enfermos con aquel amor que una madre pone en cuidar a su único hijo enfermo. Esta es la regla 27.
aportando motivaciones. Cada uno, con toda diligencia posible, se cuidará de no tratar a los pobres enfermos con malos tratos, o sea, utilizando palabras que dijo el Señor: todo aquello que han hecho al más pequeño de estos, a mí me lo han hecho. Por tanto, cada uno trate al pobre como la persona del Señor. Esta es la regla 39. Las cartas a las comunidades y a las autoridades de los hospitales es un precioso material de enseñanzas que tienen el único objetivo de mejorar el servicio hospitalario y la formación permanente de los hermanos en sus tareas. Sin embargo, el documento más extenso y completo es el que el santo escribió al declinar su vida, durante su larga permanencia en el Hospital Mayor de Milán, el Ca' Granda, en 1613. Aquí, desde 1594, Camilo había fundado una comunidad de 14 religiosos, que poco a poco se fueron aumentando, dado que allí, por primera vez, se asumió el servicio completo de los enfermos, viviendo dentro del hospital, según la primera inspiración de Camilo. Para esa comunidad pensó una especie de reglamento general de asistencia, que luego las autoridades aceptaron como reglamento oficial de todo el hospital, añadiendo paulatinamente otras reglas. El texto de San Camilo, guardado hoy en la biblioteca del hospital, está compuesto por 71 artículos y tiene por título Reglas que deben cumplir nuestros hermanos en el Hospital Mayor de Milán para servir con todo esmero a los enfermos. Es un documento de gran trascendencia histórica que merecerá más tarde ser definido la Carta Magna de la Reforma Hospitalaria en Italia. En estos artículos muy sencillos está concentrada toda la obra de reforma de Camilo y la experiencia de toda su vida al servicio del enfermo. En fin, Camilo nos ha enseñado que no se puede atender bien a los enfermos si no se atiende a las necesidades de los profesionales de la salud. Es importante apoyar sus motivaciones, caminar a su lado, ayudar a descubrir sus riquezas relacionales, invitarlos a unir la vocación y la profesión, formarlos éticamente, apoyar sus justas reivindicaciones, nunca contra el enfermo, ayudarlos a vivir una auténtica espiritualidad. Y el cuarto aspecto, reforma fuera del hospital, el voluntariado. El cuarto aspecto de la obra reformadora de San Camilo debe ser visto en la decisión de extender la existencia a los enfermos fuera del hospital. Con eso quiso perseguir dos objetivos: el cuidado de los enfermos y la formación de los que los sirven. El primer objetivo lo empujó a buscar a los numerosos pacientes que no gozaban de ninguna asistencia en sus hogares, o a desemboscar a los que estaban abandonados en los tuburios o en las grutas mencionadas. El segundo lo comprometió a despertar el interés de nuevas personas, grupos no dependientes de las autoridades hospitalarias, para realizar un servicio voluntario y gratuito dentro y fuera del hospital. San Camilo llamaba el campo de la asistencia en los hogares particulares Mare Magnum, mar grande de la caridad,
ya que se encontraba allí una pluralidad e inmensidad de necesidades. Ancianos y huérfanos desamparados, personas abandonadas en su soledad, cualquier cantidad de gente sin protección ni atención. De otro lado, animar a voluntarios y motivarlos ha sido una preocupación continua que acompañó a Camilo desde los comienzos de su reforma, cuando, antes de la orden religiosa, había fundado la Cofradía del Santísimo Crucifijo, en la que reunió a hombres y mujeres bien dispuestos a encarar las dificultades y las deficiencias de la asistencia, ya sea en los hospitales, ya sea en los barrios pobres de la ciudad. De esta manera, San Camilo ha continuado y difundido aquella preciosa tradición de los voluntarios que en la Iglesia se afirmó de modo ejemplar en el siglo XV, a través, por ejemplo, de las Compañías del Divino Amor en Génova, compañías de laicos exactamente, animados por aquella mujer esposa y luego viuda, Santa Catalina de Génova. Pero no solo a laicos, sino también a religiosos y sacerdotes, San Camilo involucró en el servicio a los enfermos, tal como San Felipe Neri, San Luis Gonzaga, quien de novicio iba al hospital donde Camilo ejercía un servicio de caridad que arrastraba a jóvenes y ancianos. Además, obispos, cardenales y los mismos papas de su tiempo sintieron la admirable influencia del ejemplo de San Camilo. Toda la Iglesia, según el parecer de Camilo, tiene el deber de sentir suyo el problema del servicio y de la asistencia al enfermo, pupila y corazón de Dios. En resumen, podemos acabar diciendo que San Camilo proyectó y realizó una reforma que tenía el objetivo de recuperar la verdadera dignidad del hombre, la asistencia total e integral del enfermo, la preparación del personal hospitalario, la colaboración voluntaria de los laicos y de toda la Iglesia. Pues hemos hecho este recorrido ahora de estos otros dos aspectos en los cuales reformó Camilo: la reforma del personal y la reforma fuera del hospital. Vean, no dejó ningún campo sin tocar. Cómo fue percibiendo y tuvo la sensibilidad para darse cuenta de cuáles eran los cambios necesarios, qué era lo que había que reformar. Y no dejó de lado al personal, que pues el personal que atendía al enfermo decía, si no atendemos o mejoramos la atención, si queremos mejorar más bien la atención al enfermo, necesitamos también reformar y atender al personal que lo sirve. Y entonces, como él, a partir de esto, da toda una línea y nos habla de que invitó a hombres que fueron voluntarios. ¿Cómo despertó este interés? Y es parte de con lo que inicia la idea que vimos, que así la conocemos, la idea, el poder pensar en cómo me gustaría tener hombres piadosos que no por dinero, sino por amor a Dios sirvieran a los enfermos. Y se da cuenta cómo se deja tocar por las realidades que experimenta. Por eso tan importante el vivirlo, experimentarlo y dejarnos tocar.
que esa es realmente la compasión. Compasión nada más, no es nada más sentir el dolor por lo que está padeciendo el otro, sino también implicarse en tratar de ayudar a la persona a aliviarlo. Y eso es lo que hizo San Camilo. Y a partir de esto, vean cómo nos relata que a partir de puntos muy sencillos, prácticos, dictó reglas prácticas para la asistencia y modos concretos para servir a los enfermos en los hospitales. Nos habla de que había 25 breves artículos prácticos y hace un código deontológico profesional en 1584. Ya escribe todo esto que él va encontrando que puede ayudar a hacer un mejor servicio y hace este código. Si nos vamos a esta palabra para entenderla mejor, a partir del diccionario de la Real Academia, nos dice que deontología es parte de la ética que trata de los deberes especialmente de los que rigen una actividad profesional. Un código, unas reglas éticas. Vean, en cualquier profesión, y bueno, aquí sería este código deontológico en la medicina, y nos dice también en este diccionario que es el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión, de todas las profesiones. Deberíamos de tener el conocimiento de estos deberes que se tienen para practicar la profesión. Y él lo hace, vean en qué tiempo, en 1584. Y él, a partir de este código, pues da a conocer, como que hace más conciencia sobre esto. ¿Y cuál era su línea? ¿Cuál era su objetivo? Servir a los enfermos con toda la caridad en cuanto al alma como al cuerpo. ¿Y cómo? Con un amor de madre. Y esto viene en la regla 27. Recuerdan que él dictó un número de reglas y esta es una de sus reglas, la número 27. Y también en la regla 39 dice que cada uno trate al enfermo como a la persona de Cristo. Ya lo hemos escuchado, pero vean qué sencillo y qué profundo, qué esencial. Esta era su visión. Y estas reglas que las hizo porque quería dar ese mejor servicio y cómo ayudar a los demás a que cumplieran todos los hermanos en el hospital estas conductas, este servicio. Y lo hizo en el hospital de Milán, que dictó estas reglas y se tienen todavía en la biblioteca ahí estas reglas, que hizo una influencia grande para su tiempo. Y él escribió ahí 71 artículos. En este hospital de Milán, que recordamos, fue el primero en el que se hizo un servicio completo. Este servicio completo que hizo mucha controversia dentro de la orden, recuerdan, y él ahí dicta y deja todo estas reglas para el servicio en el hospital. Y es tan importante esta carta que se llama Carta Magna de la Reforma Hospitalaria en Italia. Así fue considerada, definida. Y atender la necesidad de los profesionales era un aspecto muy importante para lograr esa atención al enfermo. Vean, entonces, atiende al enfermo, observa, da esto para poder, pues escribe estas prácticas y también atiende al personal. Les digo, no deja nada fuera. Y en esta atención a las necesidades de los profesionales de la salud, ¿qué hacía? ¿Qué puntos me gustaría retomar? Pues apoyar sus necesidades. Ellos también, los profesionales de la salud, como todos, seres dignos y seres con necesidades. ¿Qué hacía? Caminar a su lado, facilitar, ayudar. Les ayudaba también a descubrir estas riquezas en la relación.
con los enfermos, en sus riquezas relacionales. Los invitaba, vean qué lindo, a unir vocación y profesión, que pudiera estar unido este llamado que ellos tenían como seres humanos a buscar el bien en esta profesión que desempeñaban. Y recordemos que uno de los aspectos en la salud pues es buscar no hacer daño. ¿Y cómo no hacer daño? Prepararse de manera integral para ayudar al enfermo. Está dentro de los puntos que se tienen, que dejó de legado Hipócrates. ¿Y qué hacía? Formarlos éticamente, para el bien, para la bondad, para ese trato delicado también, integral. Apoyar a sus justas reivindicaciones, nunca en contra del enfermo. Ayudarlos a vivir una auténtica espiritualidad. Una auténtica, fíjense, verdadera espiritualidad. Si podemos pensar en espiritualidad, que a veces tiene unos conceptos que no nos ayudan a verla de manera más completa. Y espiritualidad, pues sería ese contactar con lo profundamente humano para poder llevar un trato más humanizado, ver a la persona y tratarla como persona, no como objeto. Entonces, esto hacía Camilo, ayudaba a vivir una auténtica espiritualidad, como en el contacto profundamente humano. No es espiritualidad algo abstracto, allá lejos, donde no podemos, nos aislamos o separamos del ser humano. No, los hacía vivirla exacto en esta humanidad. Esa es una gran belleza de Camilo, este concepto y esta visión del hombre integral. Y la reforma fuera del hospital fue un aspecto tan importante porque hizo, como nos decía, despertar el anhelo de poder ayudar a quienes, personas que a lo mejor no estaban en este ámbito de la salud, pero que eran personas que tenían a lo mejor enfermos en su casa, y entonces así extendió la asistencia a los enfermos fuera del hospital con esta reforma. Y tenía dos objetivos, decía, el cuidado de los enfermos y la formación de los que los sirven. ¿Cómo ha prevalecido hasta nuestros tiempos estos objetivos de Camilo? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues este anhelo de seguir sirviendo de esta manera, éticamente, que ayuda a humanizar todo el trato en la salud. Este primer objetivo del cuidado de los enfermos lo llevó a buscar a los enfermos, quienes, los abandonados, los que no tenían la posibilidad de tener el cuidado de un médico y que estaban fuera del hospital. Y el segundo objetivo, que era el de formación a los que sirven, lo comprometió a despertar el interés de personas voluntarias. Este aspecto de cuidado fuera del hospital, de tener esta capacitación para ir a ayudar en sus casas a los enfermos o recogerlos, los que no tenían casa, para poderlos asistir de una manera digna, como les correspondía. Esto se conoció como Mare Magnum, mar grande de la caridad. ¿A quienes? Pues a huérfanos, a personas abandonadas. Y vemos que Camilo no era un hombre de letras, pero vean, había pasado el examen de la asignatura de la caridad. No era un hombre de letras, pero tenía pues mención honorífica en esta asignatura de la caridad. Y cómo de una manera tan sencilla pudo haber hecho tanto por el enfermo, que hoy en día es una gran riqueza que tenemos y legado. Despertó el interés del voluntariado, que ya existía en ese tiempo, bueno, empezó a hacerse más en este siglo XVI, pero el voluntariado hoy en día, esa necesidad de capacitación para dar un servicio más humano, con una visión del enfermo como persona,
integral, no como objeto. Y bueno, podemos recuperar, para concluir, que fue una reforma que tenía el objetivo de recuperar la verdadera dignidad del hombre. Primer punto. El segundo, la asistencia total e integral del enfermo. Verlo en su totalidad. La preparación del personal hospitalario, vean, tercer aspecto. Y la colaboración de voluntarios, de los laicos y de toda la Iglesia, que podamos sentirlo no como tarea de las personas dedicadas al mundo de la salud, no solo de ellos, sino de cada cristiano, de cada persona, que tengamos esta responsabilidad de conocer estos aspectos del trato al enfermo, de esta visión, para poder dar un acompañamiento más humano a las personas que nos rodean. Creo que esto fue lo que hizo San Camilo y que nos deja como un gran regalo el poderlo hacer. Yo creo que a partir de esta charla que hemos escuchado, de estos audios, de este tema tan importante, Camilo Reformador, podemos cuestionarnos qué situaciones prevalecen hoy en día y qué necesitamos reformar, qué necesitamos cambiar, qué está en nuestra mano hacer. Vean, Camilo, con una gran sencillez, hizo una influencia en su tiempo y sigue influyendo en nuestro camino hoy en día, para bien, para dar este trato humano a la persona enferma, persona integral. Pues no sé si tengan algo que compartirme, con qué se quedan el día de hoy, qué es nuevo para ustedes, una palabra, ¿en qué los deja reflexionando? Pues me gustaría que me compartieran. Aquí tengo el chat, no sé, tenemos un minutito más, ya estamos por cerrar, pero me gustaría si tienen algo que compartirnos. ¿Qué vitaminas se llevan? Aquí veo a Silvestre López, que lo está viendo, Alejandra Delgadillo, Ángela Flores, Rosy Vera Ramírez, desde Tijuana, gracias por su presencia. Ángela Flores nos dice que la vitamina que se lleva es el servicio. Así es, Ángela. El servicio tan importante para poder llegar y encontrarnos con nuestros hermanos, con Dios. Se lleva el amor al prójimo, cierto, dar ese paso, salir de nosotros mismos, no nada más ver por nuestros intereses, sino también en esta visión del prójimo, en este amor a él. ¿Qué necesita? ¿Cómo lo puedo amar? Con esto que tengo salud, tengo vida, tengo capacidades para ayudarlo, para servirlo. Ciertamente. Rosy Vera nos dice, el amor y la entrega al necesitado, como a nosotros mismos. Sí, Rosy, este amor y entrega, este amor traducido en acciones, en cuidado, en delicadeza, en servicio, en presencia, en escucha. Así podemos amar, como a nosotros mismos. Qué importante escuchar y qué importante escucharnos. Camilo se escuchó esto que movía todo su ser y que no estaba conforme, y lo invitó a ser reformador. Amor a los enfermos, nos dice Rosy Narváez. Gracias, Rosy. Cierto, a amarnos. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de esta sesión y espero que tengan
un muy buen fin de semana y podamos encontrarnos la semana que entra. Los quiero invitar antes de irnos al curso de espiritualidad que estamos teniendo por las noches con el equipo de espiritualidad, que somos voluntarios. El día de hoy continuaremos con el tema de la oración, que nos compartirá Ana Lilia Valé. Les quiero invitar es la tercera, es la cuarta sesión y son 5. Terminaremos en la semana próxima. Así es que todos invitados a este tema de la oración. Muy buenos días y que tengan un buen fin de semana. Gracias.